Antecedentes de la campaña de Álvaro Obregón y el Cuerpo de Ejército del Noroeste a su paso por Sinaloa. Para hablar de la campaña de Obregón en su paso por Sinaloa, es imprescindible conocer algunos aspectos históricos de dicha entidad, misma que a lo largo de la época contemporánea ha jugado un papel fundamental en la consolidación de la fisonomía política, social y cultural de México. Reseña histórica militar de Sinaloa, de la conquista a la segunda intervención francesa. El actual estado de Sinaloa, antes de la conquista, fue parte del territorio conocido como Aridoamérica, mismo que fue sometido por los españoles bajo las órdenes del explorador Nuño Beltrán de Guzmán, quien dio paso a que se establecieran en dicha región las provincias y comarcas donde quedaron asentados importantes centros agrícolas, mineros y puertos marítimos del norte de la Nueva España. Los conquistadores sufrieron la resistencia de las tribus nómadas, sin embargo, poco a poco fueron sometiendo a la población, que no olvidando sus orígenes, al mezclarse con los españoles, dio origen a una sociedad con una fisonomía particular, el sinaloense. Del movimiento de independencia, poco se sabe acerca de la participación de las provincias septentrionales de la Nueva España, pero lo que resulta un hecho es que en Sinaloa se apoyó fuertemente a la causa separatista, y tras 9 años de haberse consumado la independencia, surgió en 1830 oficialmente el estado de Sinaloa. Los sinaloenses participaron activamente en movimientos armados posteriores a la Guerra de Independencia, como en la Guerra de Reforma, donde bajo el liderazgo del señor Plácido Vega Daza, se levantaron en armas mediante el Plan de El Fuerte para apoyar a Benito Juárez y al bando liberal. En la segunda intervención francesa, Aquiles Bazaine concibió el desembarco de tropas galas en las costas del Pacífico mexicano para dominarlo, subestimando la gallardía con la que los lugareños defenderían sus tierras, quienes bajo la conducción del coronel Antonio Rosales, sin importar tener fuerzas inferiores, no solamente vencieron al invasor, sino que lo humillaron haciéndolo desfilar por las calles de Culiacán. El ocaso del Porfiriato. El vencedor del Plan de Tustepec, Porfirio Díaz Mori, se adueñó de la presidencia de la República por 30 años. Si bien su mandato trajo buenas cosas, como la introducción y el establecimiento de una red ferroviaria de consideración que comunicó al país, detonando el progreso y la reactivación de una mermada economía, también dejó sin pavimentar una brecha muy acrecentada que se abrió entre los ricos de aquella época y los pobres de siempre, generando descontento y malestar a lo largo y ancho del territorio nacional, especialmente en las áreas rurales. De avanzada edad y con un aparato gubernamental corrupto, Porfirio Díaz aún pensaba en mantenerse al frente del Ejecutivo Nacional. A la par de esto, surgen en el país movimientos en contra de la dictadura y en 1907 comienza a pensarse en la sucesión. Fue Francisco Ignacio Madero, junto a otros ideólogos mexicanos, quienes vislumbraron la posibilidad de derrocar al general Díaz, por lo que el apóstol de la democracia lanzó el Plan de San Luis para llamar a la población a levantarse en armas a partir del 20 de noviembre de 1910. Estalla la Revolución Mexicana. Surgen en el norte los caudillos. El estallido de la revolución encendió las pasiones en todo el país. En Sonora, un maestro de Guatabampo, consciente de la situación, se declaró ferviente maderista, iniciando uno de los movimientos intelectuales y posteriormente militares más relevantes de la Revolución Mexicana. Álvaro Obregón Salido dejó la tiza y el pizarrón para tomar el fusil y la espada en defensa de los ideales de la revolución, dándose la tarea de controlar Sonora y comenzar a estructurar un grupo militar de gran valor que a la postre se convirtió en el Cuerpo de Ejército del Noroeste. El asesinato de Madero y la instauración de un gobierno usurpador desató los sentimientos de venganza de Obregón, quien optó por las armas para combatir a favor de quien ahora encabezaba los ideales de la revolución, el barón de Cuatro Ciénegas, don Venustiano Carranza. Venustiano Carranza huyó de su natal Coahuila y en Hermosillo organizó un gabinete, ya que mediante el Plan de Guadalupe había desconocido al gobierno usurpador, siendo proclamado primer jefe del ejército constitucionalista, allegándose de notables personajes que no querían al frente de los designios de la revolución al general Victoriano Huerta. En Hermosillo, Sonora, encomendó los asuntos militares a 3 grandes personajes: el coronel Álvaro Obregón, al frente del Cuerpo de Ejército del Noroeste, quien debía avanzar por las costas del Pacífico; Francisco Villa y sus dorados del norte, que harían lo propio por el altiplano; y por último, el coronel Pablo González Garza, quien comandaría el Cuerpo de Ejército del Noreste. La organización militar de Obregón era impecable. Aunque no se formó en un colegio militar, conocía de la táctica y la estrategia, dominaba aspectos de logística y cuestiones elementales del mando militar.
Sus proyecciones estaban basadas en análisis de resultados, para lo cual contaba con un Estado Mayor que lo auxiliaba en sus múltiples funciones, permaneciendo a su lado constantemente para dar impulso a las ideas del notable sonorense. Controlado el norte y centro de Sonora, Obregón se dio la tarea de desalojar del puerto de Guaymas a los federales. El sitio representaba el punto crítico de las tropas de Huerta, ya que allí era donde recibían a través de barcos los suministros y apoyos indispensables para controlar los territorios de Baja California, Sonora y Sinaloa. El sitio de Guaymas se prolongó debido a la resistencia federal y falta de armamento para los revolucionarios, quienes apenas contaban con fusiles y una que otra pieza de artillería. Carranza, conocedor de que en los Estados Unidos y Europa se desarrollaban nuevas armas, envió una misión de carácter confidencial al coronel Santiago Camberros y al capitán Joaquín Bauché para cruzar la frontera norte e ir en busca de parque, armamento y todo lo que sirviese para combatir. En las ciudades de San Diego y Los Ángeles, California, juntaron fondos para la causa y se dedicaron a comprar armamento. En una de sus negociaciones conocieron al señor Van Griffith, presidente del Aeroclub de California, quien de inmediato los puso en contacto con el piloto francés Didier Masson, instructor de vuelo y piloto de exhibiciones aéreas. La llegada del biplano Sonora a las filas de la Revolución. El resultado de aquellas negociaciones fue la adquisición de un avión Martin Pucher, equipado con un motor Curtiss de 75 caballos de fuerza, con capacidad para transportar a 2 tripulantes y 150 libras de carga. El biplano Sonora llegó a México vía Nogales, para ser destinado al Cuerpo de Ejército del Noroeste, siendo asignado para su operación el capitán Gustavo Salinas Camiña, uno de los primeros 5 y sobrino del Barón de Cuatro Ciénegas. Didier Masson inició sobre Guaymas las pruebas de lanzamiento de cartuchos de dinamita sobre las posiciones federales, instruyendo a Salinas Camiña sobre dichas tácticas. Los resultados obtenidos no fueron brillantes, pero sentaron las bases para que una aeronave fuese modificada y utilizada con fines militares. Carranza ordenó a Obregón ir con rumbo a la capital de la República, avanzando por el Pacífico, sofocando cualquier guarnición federal. La misión no era nada sencilla, ya que la orografía y condiciones climáticas de la región implicaban múltiples faenas. Obregón diseñó un sistema que abastecía a sus tropas de lo más elemental, pese a estar en condiciones ambientales extremas. Los federales, que sabían de la dependencia de los revolucionarios hacia el ferrocarril, pronto iniciaron labores de interdicción, obstaculizando el avance de estos, detonando las vías del tren. El trabajo de los ingenieros militares de Obregón permitió diseñar en 1913 un sistema de vías plegables de 500 metros, el cual auxiliaba en el avance del ferrocarril por tramos, sin importar que las jornadas extenuantes que ponían en movimiento la campaña obregonista en el Pacífico se realizaran bajo el sol fundente de la región. Cuando se abrió el Teatro de Operaciones de Sinaloa, Obregón se lanzó primeramente sobre Culiacán, donde se estableció un sitio que culminó por sofocar a los federales en dicha ciudad. En pleno sitio de Culiacán, Obregón fue notificado sobre las acciones que en el mar ocurrían, cuando los vapores Morelos y Guerrero asediaban al Tampico, buque que desertó de la Marina Federal para sumarse a la causa revolucionaria, y en la huida encalló en la bahía de Topolobampo. El bombardeo aeronaval de Topolobampo. La resistencia del Tampico fue estoica. Obregón, reconociendo la lealtad de sus marinos, fue personalmente a visitarlos al sitio donde habían encallado. La supervisión efectuada por el comandante militar fue motivo para que los vapores federales tratasen de hundir al maltrecho barco, aprovechando que su líder se encontraba a bordo. Obregón, recordando lo realizado en Guaymas, ordenó que el capitán Salinas Camiña y su mecánico Teodoro Madariaga, empleando el biplano Sonora, se hicieran al aire. A las 10 de la mañana del día 14 de abril de 1914, apareció sobre los cielos de la bahía de Topolobampo, Sinaloa, el Sonora, dejando caer desde el aire algunas granadas explosivos que tratarían de hundir a los vapores federales. Ni una sola bomba impactó. No obstante, el efecto logrado por las columnas de agua que emergían de la bahía de Topolobampo cuando estallaba la dinamita en el mar logró que los buques federales salieran con rumbo a alta mar, dejando el Tampico y su tripulación sin el asedio del que habían sufrido. La hazaña de Salinas Camiña y el talento de Obregón son reconocidos históricamente, al grado de que, universalmente, el combate de Topolobampo es autentificado como el primer bombardeo aeronaval de la historia de la humanidad. Obregón, que atestiguó este evento y dio constancia de él, al primer jefe constitucionalista, supo entonces que poseía el arma más poderosa en manos de un comandante militar. A partir de esos eventos, y hasta llegar a ocupar el puerto de Mazatlán, el biplano Sonora no dejó de hostigar a las posiciones federales. La campaña obregonista marchó a lo largo y ancho de Sinaloa, desafiando los más grandes retos que se presentarían durante la revolución.
cayeron ciudades como Los Mochis y Culiacán, así como Mazatlán y otras poblaciones menores. En este último puerto, vieron llegar su final el vapor Morelos y el biplano Sonora, cerrando una larga historia que los entrelazaba en otros combates de antaño. El Cuerpo de Ejército del Noroeste continuó su marcha por el territorio de Tepic, los estados de Jalisco, Colima y la porción del Bajío, llegando a la Ciudad de México únicamente para constatar la huida del usurpador Victoriano Huerta, consolidando el triunfo del Barón de Cuatro Ciénegas. Legado histórico de la campaña de Obregón a su paso por Sinaloa. Las hazañas militares de Obregón se circunscriben a toda una porción del territorio nacional, que va desde Nogales en Sonora hasta la propia capital de la República y más allá, avanzando por el Pacífico con grandes logros y demostrando su talento como estratega y comandante de armas. El bombardeo aeronaval de Topolobampo fue un parteaguas en la historia de la humanidad. Significó un cambio generacional y un salto en los horarios establecidos para la guerra, ya que a partir de este evento se tomó en consideración la importancia del poder aéreo en el campo de batalla por todas las potencias militares del mundo. De este evento hay que destacar que, gracias a la visión de Venustiano Carranza y el empleo táctico que Obregón dio al biplano Sonora, para el año de 1915 se creó el arma de aviación militar del Ejército Constitucionalista, precedente histórico de nuestra Fuerza Aérea Mexicana. Las batallas por Culiacán, Los Mochis y Mazatlán fueron diseñadas meticulosamente por Álvaro Obregón y su Estado Mayor, quienes desarrollaron un sistema de administración militar impecable, logrando sobreponerse a la adversidad de la orografía, el clima y la actividad enemiga que tanto hostigaba. Pocos comandantes militares tenían tanto conocimiento del terreno y sus implicaciones como el general Obregón, quien, valiéndose de esta ventaja, neutralizó a todos sus oponentes. La trascendencia del pensamiento de Álvaro Obregón y sus éxitos militares lo llevaron a ser presidente de la República en el periodo comprendido de 1920 a 1924, convirtiéndose en el verdadero ganador de la revolución, producto de su capacidad de liderazgo.